Vale, pues lo primero, dar las gracias a los organizadores por haber contado conmigo personalmente y con la red Ruena, que somos la red de uso eficiente del nitrógeno en agricultura, también en general, porque bueno, pues creemos que podemos aportar mucho en este sentido. ¿Qué somos? Pues como os he dicho, la red de uso eficiente de nitrógeno en agricultura. Tenemos más de 20 años de experiencia, nació la red en 2002 y bueno, pues es una red científica en la que participamos principalmente investigadores, tenemos una cierta independencia de las empresas, trabajamos con nuestras investigaciones y inicialmente se empezó a financiar a través del Ministerio de Ciencia, que dio un dinero para que toda la gente en España que estaba haciendo investigación y muchos de ellos una investigación de muy alta calidad a nivel mundial, pues se juntaran y unieran fuerzas. Esta financiación, pues como casi todas las financiaciones del Ministerio, se fue acabando. Y entonces, pues dar las gracias a las empresas que vieron el potencial que tenía el que siguiéramos trabajando los investigadores de España juntos y entonces pues decidieron aportar una financiación para que pudiéramos seguir haciendo nuestras reuniones y pudiésemos hacer proyectos conjuntos entre los investigadores. Ahora mismo el comité científico está formado por 11 investigadores, de los cuales pues, yo soy el coordinador, pero que trabajamos de una forma bastante asamblearia y todos tenemos el mismo peso. Y bueno, pues aunque no lo veis porque estará en pequeñito, pero hay representantes de prácticamente todas las... ¿Cuál? ¿Este? ¿Me quedo con este? Vale, pues representantes de prácticamente todas las universidades y centros de investigación. ¿No? No, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ahora sí? Más de 19 jornadas presenciales científicas en las que nos juntamos prácticamente todos los investigadores trabajando en España y varias jornadas online en las que cambiamos un poquito el chip, intentamos transmitir o aprovechar esos contactos que tenemos para hacer jornadas más divulgativas y que tengan un impacto mayor en el sector y no nos quedemos solo en la comunidad científica que nos gusta mucho mirarnos el ombligo, pero que tenemos que salir fuera también. Bueno, aquí algunas de las fotos. Si estuvierais más cerca, pues seguro que reconoceríais caras, pero bueno, aquí estamos. Y a lo que vamos en la jornada. Lo primero, pues muy básico. No quiero reinventar la rueda, ni la pólvora, ni nada. Pero ¿cómo podemos mejorar nuestra rentabilidad? Pues, desde luego, la escala de la explotación es algo que es importante, pero que es difícil cambiar y que no siempre tenemos capacidad de cambiarla. El asociacionismo, pues como nos ha comentado Ramón, pues nos puede ayudar a llegar a cosas que nosotros solos no podríamos, tanto a nivel de venta como a nivel de uso de maquinaria o acceso a insumos. Luego también aumentar los ingresos, pero bueno, lo mismo, no es algo que sea fácil, producir más es muy complicado y vosotros lo sabéis. Y el dar un salto a productos de más calidad o a productos de marca diferenciada no siempre está en nuestra mano, por mucho que seamos productores que hagamos cosas de calidad. O no muchas veces nos lo pagan como deberían. Pero lo que sí que puede estar en nuestra mano es intentar reducir insumos. Pues bien el agua, pero bueno, normalmente en cereal de invierno no solemos tener regadío, con lo cual eso no es una herramienta. Aunque sí que a lo mejor un cambio de un maíz de regadío a un riego a un cereal de invierno con riegos de apoyo nos puede ayudar a reducir muchísimo el consumo de agua y ser mucho más rentables, porque no, luego a lo mejor el maíz no nos lo pagan tanto. También los nutrientes y los fitosanitarios. Por un lado nos están obligando por todos lados, bien por precios o bien por normativa, pero nosotros también podemos intentar ajustar en nuestras condiciones. Con productos mejores, con productos distintos o, sin más, ajustándonos. Pero bueno, es una opción y eso es a lo que yo vengo a hablaros, sobre todo. Y bueno, luego tenemos otras alternativas como pueden ser los cambios de rotación, que luego nos van a hablar también de tema de leguminosas, temas también de cultivos de valor añadido, que también nos van a hablar creo que de la avena. Y bueno, pues tampoco me voy a meter mucho en esto. Pero ¿cómo hacer una fertilización crítica y razonada?
Pues es muy fácil y muy barato. Lo primero que hay que hacer es pensar bien qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, ¿vale? Porque cambiamos continuamente de variedades de semilla, vamos mejorando, cada vez semillas más productivas, más adaptadas a nuestra zona, pero a veces con la fertilización nos cuesta más pensar por qué hacemos las cosas o cuándo las hacemos. Y haciéndonos estas 5 preguntas, a lo mejor no cambiamos nada, pero a lo mejor sí. Y entonces pues tenemos que darle una vuelta a por qué lo estamos haciendo. En nuestra experiencia dentro de la red, una cosa que es fundamental es el tema del agua. El agua y el fertilizante, sobre todo el nitrogenado, están totalmente de la mano. Y cuando tenemos una, necesitamos del otro, y si no tenemos uno, no necesitamos el otro probablemente, o no lo necesitamos tanto. ¿Y cómo es esta relación? Pues bueno, esto es lo mismo, esto es de fitotecnia básica, pero conviene recordarlo. Nuestro suelo tiene una cantidad de materia orgánica que va liberando nutrientes, ¿vale? Esos nutrientes se van mineralizando y van a estar disponibles para la planta en forma de amonio y de nitrato, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que pasa en la naturaleza, en cualquier bosque o en cualquier erial en el que no tenemos una intervención. Y este amonio y este nitrato que están disponibles es lo que va a coger nuestro cultivo, ¿vale? Pero una parte de ese cultivo se va a quedar en el campo. Puede ser el rastrojo de paja, pero lo que va a ser siempre son las raíces. Y esa materia orgánica que tiene el cultivo con esos nutrientes que tiene el propio cultivo se van a quedar y va a haber un cierto retorno. Pero hay una parte importante que vamos a retirar con la cosecha. Todo el nitrógeno, fósforo, potasio que vaya en el grano, ese lo vamos a perder y se va a salir de nuestra ecuación, con lo cual va a haber que reponerlo si queremos mantener nuestros rendimientos. Pero además tenemos pérdidas que de manera natural se producen. En cualquier bosque hay este tipo de pérdidas también de emisiones gaseosas. Lo que pasa es que como en nuestro ciclo estamos introduciendo más nutrientes de los que habría normalmente, pues estas pérdidas, al ser un porcentaje, mayor o menor, pero es un porcentaje, cuanto más metamos, mayores van a ser esas pérdidas. Y también tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de hacer nuestro balance de cuánto tenemos que aportar. Y luego tenemos otras pérdidas por lavado, que todos conocemos el tema del lavado de nitratos, cada vez las zonas vulnerables son mucho más grandes y una parte importante de esa contaminación, lo queramos o no lo queramos, pues viene por la agricultura, por la ganadería, por otros sectores, pero la agricultura tiene un peso importante también. Pero además, no solo perdemos nitrógeno o fósforo o potasio, también hay una serie de inputs que, aunque nosotros no los controlemos, se están produciendo. Esta deposición, que es la vuelta de ese nitrógeno gaseoso a nuestro suelo, bien sea porque va cayendo en el polvo o bien sea porque va disuelto en el agua, en algunas ocasiones puede no ser importante, pero si estamos al lado de una granja de porcino en el que estamos oliendo continuamente a purín, ese olor a purín nos está indicando que ahí estamos teniendo una deposición también importante. Entonces tenemos que tenerla en cuenta, dónde estamos situados. Aparte, si estamos metiendo leguminosas en nuestra rotación, vamos a tener una fijación de nitrógeno que también tenemos que tener en cuenta. Y no va a ser la misma fijación si esa leguminosa está fertilizada que si no está fertilizada. Y luego, en zonas donde estamos regando, si estamos regando, nos está diciendo por activa y por pasiva que nuestros acuíferos están contaminados por nitratos, eso quiere decir que tienen nitrato en el agua. Si estamos regando con ese agua, nos está volviendo. Y luego, por supuesto, los fertilizantes. Sean orgánicos, sean minerales, nos están entrando muchísimo nitrógeno en el suelo. ¿De qué datos estamos hablando? Pues esto es a grandes números enormísimos. Pues en la Unión Europea estamos hablando de 25.000 gigagramos de nitrógeno al año están entrando en los campos agrícolas, ¿vale? Son números brutalmente grandes, pero las proporciones sí que nos dicen cosas y el 43% de ese nitrógeno que entra en nuestros campos es fertilizante, fertilizantes minerales. Además, pues fertilizantes orgánicos, pues en torno a un 20%, que también es una cantidad bastante importante. Y luego otra serie de retornos que nos están viniendo, pues bien por fijación, bien por residuos de cultivo, bien por retornos de pastoreo, que como veis, pues hemos dicho que un 43 más un 19,
pues son un 60%. Eso quiere decir que el otro 40% nos está viniendo de cosas que a lo mejor no estamos controlando tanto o no estamos metiendo en nuestro balance, ¿vale? Pero también es verdad que de todas esas kilos y toneladas de nitrógeno que entran en nuestros campos, el 50% se está yendo y se está perdiendo. Se está perdiendo con todo el problema que pueda tener de contaminación, que puede ser más grande o más pequeño, pero que seguro que tiene importancia, pero se está yendo de dinero de nuestra cartera que estamos metiendo y que estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque muchas de esas pérdidas son controlables. Y ahora vamos a ver cómo podemos controlarlas. Pues un primer factor es cuando aportamos más de lo que el cultivo necesita, ¿vale? Mientras aportemos menos o aportemos lo mismo o incluso un poquito más, un 10% más de lo que el cultivo necesita, las pérdidas son bastante bajas. Y estamos en esa primera fase de la curva en la que las pérdidas se podrían parecer bastante a las de un sistema natural, como un bosque, con lo cual no estaríamos contaminando absolutamente nada. Pero en cuanto nos pasamos un poquito más de lo que nuestro cultivo necesita, ahí sí, ahí las pérdidas se disparan exponencialmente. Y prácticamente cada kilo de más que aportamos es un kilo de más que se está perdiendo. Con lo cual, pues la estrategia es relativamente fácil, con todo lo fácil o difícil que es tener cuadrado este balance. Pero si conseguimos bajar esos aportes de más que estamos haciendo o esa disponibilidad de más que va a tener el cultivo, pues vamos a perder menos kilos de nutrientes. ¿Y cómo hacemos eso? Pues mira, pues para evitar las pérdidas de volatilización, que es prácticamente el amoníaco que se pierde, pues lo que tenemos que evitar sobre todo son formas amoniacales o ureicas en superficie. Si vamos a abonar con urea, tenemos que incorporarla bien con un pequeño cultivador, bien con un riego, bien aplicando la urea justo antes de una lluvia, lo que sea, pero que se meta dentro de la tierra. Una vez que se mete dentro de la tierra, aunque sea un poquito, ya las pérdidas se reducen muchísimo. Y cada día que está en el campo dándole el sol a esa urea, se pierde, o sea, en 2 días se puede perder prácticamente la mitad del fertilizante que hemos aportado. O sea, en 2 días, sin incorporar esa urea. Pues es una técnica que, bueno, que yo creo que es asumible, ¿vale? Pero luego además hay otras técnicas que también nos van a hablar seguro después en la mesa redonda, como puede ser el uso de inhibidores de la ureasa, o si estamos aplicando purines, pues también la acidificación de esos purines para que no sean tan básicos y no se emita tanto amoníaco directamente. La desnitrificación, que son las famosas estas emisiones de óxidos de nitrógeno, que en realidad no son muy grandes en cantidad y no nos producen unas pérdidas grandes a nivel económico, porque hablamos de muy poquitos kilos, pero sí que a nivel de cambio climático y de contaminación son muy, muy, muy importantes. Pues estas, lo que tenemos que jugar mucho es evitar tener mucho nitrato en superficie o en condiciones relativamente altas, podemos usar inhibidores de la ureasa o de la nitrificación, que también nos ayudan a que esa emisión de óxido de nitrógeno, que ese nitrato no se convierta tan fácilmente en óxidos de nitrógeno. Y luego también evitar situaciones de encharcamiento y de compactación, porque esto, al final, por mucha química o poca química que sepamos, lo que nos dice es que pasamos de un nitrato que tiene 3 oxígenos a condiciones de menos oxígenos en nuestro nitrógeno. Entonces, cuando nos falta oxígeno en el suelo, las bacterias empiezan a coger el oxígeno de donde pueden, y donde pueden más fácil es el nitrato, con lo cual nos producen estas emisiones. Entonces, evitar compactación y encharcamiento es fundamental. Y el lavado, pues lo mismo, jugar con el agua. Cuanto demos riegos más cortos pero más frecuentes, que no se nos vaya ese agua al suelo, que no apliquemos una fertilización justo antes de una tormenta, que no apliquemos fertilizante, que haya muchísimo nitrógeno disponible cuando la planta no puede absorberlo. Intentar, si damos una sementera, pues que sea una sementera razonable y en unas condiciones porque realmente nuestro cultivo lo está necesitando al principio. Si podemos localizar ese nitrógeno en la zona donde están las raíces, porque si tenemos un cereal muy pequeñito, con una raíz muy pequeñita, si le ponemos el nitrógeno en cualquier sitio, no lo va a coger.
en octubre, noviembre, diciembre, que tenemos lluvias muy fuertes, cuando el cultivo no está extrayendo agua, no está extrayendo prácticamente nitrógeno, porque es muy pequeñita la planta, podemos tener pérdidas muy grandes. Entonces, justificar bien esas sementeras y aplicarlas cuando realmente se necesitan. ¿Y qué hacemos? Pues lo que decimos siempre: dosis adecuada, momento adecuado y formulación adecuada, lugar adecuado. Nos lo han repetido un montón de veces, pero es lo de siempre. Cada vez estamos consumiendo menos, probablemente esta última bajada sea, bueno, probablemente no, seguro, es por los precios. Ha empezado la guerra de Ucrania, estos datos son hasta el 2022, que son los últimos oficiales que hay. Ha habido una bajada muy grande. Es una oportunidad, asumámosla como una oportunidad. Hemos perdido mucho dinero aplicando. Veamos si realmente los nutrientes han sido un factor limitante. ¿Hemos dejado de producir kilos por aplicar menos? Evaluémoslo. En algunas condiciones puede que sí, en otras puede que no. Si hemos visto que no hemos bajado rendimiento, oye, pues a lo mejor es un momento para ajustar. Nos vienen los planes de abonado, pues también tendremos que verlo. No solo han bajado los kilos, sino que también en qué estamos aportando. Estos eran los datos en 2014, esta es la distribución de fertilizantes en 2022. Hemos bajado mucho la proporción de nitrógeno que hemos aplicado. Pues bueno, pues podemos ver, a lo mejor nos está diciendo algo. Evaluemos, sigamos preguntándonos qué está pasando en nuestras explotaciones. Esta típica gráfica de respuesta de nuestros cultivos es muy clara, muy sencilla. Hay un momento en el que nuestro cultivo deja de producir más porque le echemos más kilos. Al principio sí, pero llega un momento en que para. Es verdad que con el tiempo se nos complica y no todos los años son iguales y no todo nuestro máximo de rendimiento o nuestro óptimo económico es siempre el mismo. Pero vamos a aprovechar que a lo mejor tenemos distintas opciones de dar distintas coberteras en distintos momentos. Vamos a ver cómo viene nuestro año. ¿Va a ser un año de los que tenemos que aplicar 200 o va a ser un año de los que tenemos que aplicar 60? Bueno, empecemos con poquito y vamos corrigiendo. ¿Por qué? Pues porque además también nos vienen situaciones de cambio climático. Este es un caso concreto en un secano bastante rabioso. No estamos en Palencia, nosotros trabajamos en Madrid. Y aplicamos, nuestra dosis convencional eran 54 kilos de nitrógeno. En estos últimos, o en un estudio que hicimos en 4 años consecutivos, probamos a no aplicar nada, aplicar 50%, aplicar 100%. Con el cambio climático, al final, el problema que estamos teniendo de limitación es de agua y de eventos extremos en momentos muy críticos, como puede ser el llenado de grano. Pues es que a lo mejor el nitrógeno no es nuestro limitante. A lo mejor el nitrógeno, cuando aplicamos el 50%, lo que nos está haciendo es, oye, no crezcas tanto, no eches tanta paja, no eches tantas hojas, porque anda que no estamos cansados de ver años en los que en febrero o marzo tenemos un cultivo enorme, boyante, vienen lluvias en abril, estupendo, el campo verde enorme, y llega mayo, ni una gota, 35 grados. Los cultivos a lo mejor que no estaban tan grandes no han necesitado tanta agua y a lo mejor han llegado mejor a llenar el grano o han tenido más espigas un poquito más sanas. Echemos un vistazo a lo que ha pasado en nuestra zona. Yo no digo que mis datos sean los buenos, pero sí que veamos qué es lo que ha pasado en zonas donde a lo mejor teníamos un cultivo menos verde. ¿Hemos llegado a completar? Bueno, pues echar un vistazo. Y que los resultados de un año nunca son concluyentes. Echemos un vistazo a lo que va pasando año tras año. Porque los momentos de máxima absorción ya lo sabemos, es cuando empieza a echar caña y también cuando empieza a llenar el grano, con lo cual tenemos margen para corregir, tenemos tiempo para corregir y abonar en momentos que creamos que vamos a necesitar. ¿Qué formulación usamos? Pues oye, según qué maquinaria tengamos, según qué necesitemos, qué condiciones tengamos. De eso nos van a hablar seguro mucho más en la mesa redonda y también pues, nuestros técnicos. Si tenemos un suelo con mucho potencial de volatilización, pues a lo mejor tenemos que ir a nitratos y no usar tanta urea. Bueno, pues vamos viendo. Y luego, ¿dónde aplicamos? No todas las parcelas son iguales. Tenemos empresas de teledetección, tampoco hace falta ir a la última tecnología en teledetección. Todos sabemos si en nuestra parcela hay una zona que produce más y una que produce menos.
Agricultura de precisión es bajarse del tractor un momento y recalibrar a mitad de la parcela. Y decir, oye, esta mitad no he hecho tanto. Pues bueno, pues veamos. Pero son cosas que tenemos. Problemas que nos van diciendo siempre, población creciente, alimentar a más gente, más contaminación, tenemos recursos limitados y además incertidumbre de precios. Pues vamos a hacer algo que es gratis. Parémonos, frenemos, pensemos y digamos en qué estamos invirtiendo y en qué no estamos invirtiendo. Tenemos cambios en reales decretos, en PAC, ya nos ha contado también Ramón antes. Nos vienen normativas, es verdad que el cuaderno digital de momento parece que no va a ser obligatorio, aunque es un poco trampa, porque no va a ser obligatorio para fertilizantes, pero sí para fitosanitarios. Vamos a tener que hacer planes de abonado. No van a estar de momento en un cuaderno digital, pero sí que los vamos a tener que hacer en papel. Eso no lo han quitado todavía. Las medidas de emisiones de amoníaco y de lavados pues también se han cambiado ligeramente con este Real Decreto que salió hace una semana. Y bueno, un poquito gestión de estiércoles y de materiales orgánicos han cambiado un poquito las limitaciones que había, pero sigue habiendo bastantes limitaciones. Y luego nos están diciendo desde todos lados que los suelos se están degradando cada vez más, que cada vez tenemos menos materia orgánica, que cada vez tenemos suelos que son menos productivos. Vamos a aportar materia orgánica, vamos a intentar mejorar esa materia orgánica, porque aunque luego nos van a hablar del carbon farming, que puede ser una ayuda, la materia orgánica nos va a ayudar a retener agua, nos va a ayudar a retener fertilidad, a mejorar la estructura de nuestros suelos y que no se nos compacten tanto, a mejorar el tema de microorganismos y el secuestro de carbono para el carbon farming. Entonces, todo lo que sea mejorar materia orgánica en el suelo es una inversión a futuro que nos va a venir bien. Y esto es un préstamo que no tienes que devolver con intereses. Entonces, apostemos por esto. Vienen también un montón de cosas de tema de transportes, de distribución de kilómetro cero, cambios en las fuentes de energías. Cada vez vamos a tener fertilizantes más eficientes, más ecológicos, vamos a usarlos bien. También es verdad que probablemente muchos sean más caros. Tenemos materias orgánicas que podemos reutilizar, que podemos mejorar. Pues oye, aprovechemos todas estas tecnologías que nos están viniendo. Y sin más, ya para terminar, intentemos perder cada vez menos nutrientes, porque al final es dinero que sale de nuestro bolsillo. Que intentemos perder también menos por lavado, que es verdad que en secano es más difícil de gestionar, pero que también es gestionable. Que apliquemos los nutrientes de la forma más ajustada, que yo sé que es difícil, a nosotros nos cuesta también en nuestras investigaciones y nosotros no invertimos, o sea, no es nuestro dinero, si lo perdemos, nos sale mal el ensayo, pues no perdemos una cosecha, pero que lo que yo os diga hagáis la mitad, pero hacer la mitad, hacer pruebas, ir probando una zona de vuestra parcela en la que podáis ir viendo si realmente seguís produciendo más o menos lo mismo o no. Que consideremos todas las entradas de nitrógeno, tanto lo que tenemos en el suelo como lo que se va mineralizando de nuestra materia orgánica, como si aplicamos algún riego, ese nitrógeno que tengamos en el riego. Que veamos el estado de las plantas antes de fertilizar. Hay un montón de sensores, de satélites, pero también está nuestro ojo. Si vemos que una parcela donde hemos hecho una sementera está suficientemente verde, pues a lo mejor no hace falta echar la cobertera. O si en una zona vemos que no hace falta echar esa cobertera porque ya está verde suficiente, pues igual podemos frenar. Y mejorar la salud del suelo. Me ha hecho muchísima ilusión que cada vez hay más agricultura de siembra directa. Puede tener sus ventajas y sus inconvenientes, pero viniendo para acá desde Madrid hoy veía prácticamente la mitad, estaba todavía con rastrojo. Yo creo que ese es un cambio bastante importante respecto a otros años. Y bueno, va a requerir un cambio en el manejo de maquinaria, pero ahí está. Y readaptemos ciclos, readaptemos fechas de siembra, readaptemos, porque a lo mejor variedades, porque a lo mejor lo que funcionaba hace 20 años con el cambio climático ya no es igual. Y perdón porque me he retrasado un montón y nada, aquí estamos, mesa redonda.